para hablar de ese tema nos va a acompañar dentro de muy poco doña Isabel Benjumea, que es eurodiputada del Partido Popular y que ha estado presente en todas esas reuniones, que han sido muchas y varias, y a la que le agradezco mucho que nos dedique unos minutos para entender cómo se van esos eurodiputados de España. ¿Qué impresión cree usted que se lleva? Muchas gracias y buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, esta mañana hemos realizado una rueda de prensa en la que la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, la señora Mónica Hohlmeier, ha leído una serie de conclusiones. A mí me gustaría resaltar que en esas conclusiones los mensajes que se trasladan son los siguientes. El primero es que la inmensa mayoría, por no decir prácticamente unánime, reflexión que nos han compartido empresarios, autónomos, pymes, grandes corporaciones, es que los fondos no están llegando, que hay una lentitud en la ejecución de los fondos. Lo podíamos achacar a diferentes motivos, pero la realidad es que unánimemente denunciaban esa lentitud en la llegada de los fondos. La segunda conclusión del comunicado que ha leído esta mañana la presidenta es la falta de acceso a la información. El Ministerio de Economía, hemos estado con el Ministerio de Economía, hemos estado con el Ministerio de Hacienda, hemos estado también con el Ministerio de Seguridad Social y nos han literalmente inundado en datos, nos han dado todo tipo de publicaciones, hemos salido cargadísimos de esas reuniones, pero la realidad es que cuando le hacemos una pregunta sencilla, que es ¿cuál es el dato de ejecución real? Es decir, ¿cuánto dinero de verdad se ha gastado de estos fondos? ¿Cuánto ha llegado a la economía real? ¿Cuánto se está utilizando para proyectos concretos? No han sido capaces de responder. Y cuando les pedíamos algo tan sencillo como listados de beneficiarios, es decir, quiénes son aquellas empresas, pymes, quiénes son los que se están beneficiando a día de hoy de los fondos, tampoco han sido capaces de darnoslo. Por lo tanto, hay un exceso de información colgada en las distintas webs de los ministerios o colgada en la propia web de los fondos de recuperación, pero cuando se les pide el dato concreto no han sido capaces de darlo. Por lo tanto, hemos pedido que hay que hacer un esfuerzo en la transparencia y hay que facilitar la información y facilitar los datos, no en plataformas complicadas y en accesos complicados, sino de una manera sencilla y accesible. Asimismo, en ese comunicado hemos resaltado todas las trabas a las que tienen que hacer frente las pymes, los autónomos, las startups, que claramente están en desventaja competitiva frente a las grandes empresas a la hora de participar en las licitaciones y participar de los fondos europeos. Y eso no puede ser así. Y también ha habido dos últimas reflexiones en ese comunicado, una en relación al delito de malversación, en el que lamentamos que las últimas reformas en el Código Penal puedan afectar a futuros casos de corrupción en el mal uso de los fondos de Next Generation, y la Comisión de Control Presupuestario, uno de sus principales objetivos es velar por los intereses financieros de la Unión. Y, por último, apelar a que haya una verdadera cogobernanza en la gestión de los fondos. ¿Qué significa eso? En la gestión, en la ejecución de los fondos, pero también en la elaboración de los planes entre comunidades autónomas, los distintos actores implicados, empresarios, sociedad civil y gobierno, y apelar a que exista esa verdadera cogobernanza. Bueno, vamos a ver, es evidente que han podido aquilatar que hay falta de transparencia o que se podía mejorar mucho en transparencia. Tanto es así como que tengo entendido que a ustedes les prohibieron entrar con sus móviles al lugar donde se celebraban las reuniones con Nadia Calviño y con María Jesús Montero. Efectivamente, fue así. No nos permitieron entrar con los teléfonos móviles, nos decían que dejarlos en unos casilleros a la entrada de la reunión. Bueno, ¿y qué les ha llamado a los ilustres eurodiputados la atención de la rebaja del delito de malversación? Bueno, más que llamar la atención, lo que hay es una prevención ante esta situación. Lo que se les ha preguntado a los miembros del Gobierno es a quienes se les ha dirigido esta pregunta. Obviamente, al resto de los participantes en las sesiones no se les ha preguntado acerca de esta situación. Preguntado, es sorprendente que se haya producido una rebaja del delito de malversación, que precisamente lo que hace es penar a aquellos que hacen un mal uso del dinero público, se apropian del dinero público en un momento en el que España va a recibir 162.000 millones de euros de fondos europeos que vienen de los impuestos de los europeos. Por lo tanto, lo que se ha hecho es trasladarles esa preocupación. La ministra Calviño no contestó a la pregunta. El ministro Escrivá lo que trasladó, primero nos quiso explicar que hay muchísimos mecanismos de lucha contra el fraude dentro de su ministerio, que yo no pongo en duda, pero verdaderamente al final dijo, bueno, verdaderamente esta no es una cuestión que tenga que lidiar mi ministerio con ella. Y finalmente la ministra de Hacienda es que nos dedicó muy poquito tiempo
tiempo tenía Consejo de Ministros. También es verdad que fuimos a verla a la hora que ella nos indicó que fuéramos a verla y estuvo muy poquito tiempo con nosotros y no contestó a esta cuestión. Bien, bueno, en esas llega una noticia de Bruselas que dice, ojo, 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 que si ustedes no realizan el compromiso de reformar sus pensiones, les vamos a cerrar el grifo y no van a recibir dinero europeo. ¿Qué les cuenta sobre eso, Escrivá? Bueno, por apostillar lo que acaba de decir, no es solo en relación a las pensiones. Es decir, lo que ha hecho Bruselas, la Comisión Europea en su comunicación es poner precio a los incumplimientos, bien sea en este caso la reforma de pensiones o cualquier otro hito, tanto de inversiones como de reformas. En concreto, efectivamente, yo tuve oportunidad ayer de preguntarle al ministro Escrivá y lo primero que le dije es, bueno, estamos fuera de plazo, no se ha cumplido el hito en tiempo y forma. Estaba prevista que el factor de sostenibilidad de la reforma de pensiones se aprobara antes del 31 de diciembre del 2022, por lo tanto estamos fuera de plazo. Lo primero que le quise preguntar es si había pedido una prórroga, me dijo que no consideraba que tenía que pedir esa prórroga. En segundo lugar, le comenté acerca de la comunicación que ayer mismo había hecho pública la comisión y me dijo que la desconocía y me dijo que no estaba al tanto de esa comunicación. Entonces le animé a que por favor pues tuviera el tiempo de analizar lo que ahí venía por las consecuencias directas que tenían en caso de que no fuéramos capaces de cumplir con el hito de la reforma de las pensiones. Y en tercer lugar, lo que le trasladé fue muy preocupación de cómo va a conseguir el ministro cumplir con ese objetivo, dado que se ha roto el diálogo social y dado que a día de hoy no tiene los apoyos suficientes para sacarla adelante, ni siquiera dentro de su propio gobierno. El ministro me dijo que se sentía en capacidad de sacarla adelante y se sentía confiado. Y bueno, yo lo que le animé es a que no dejara de mirar la comunicación de la Comisión para que entendiéramos qué nos estamos jugando, que es mucho y básicamente es precisamente que dejen de llegar fondos a España. Es muy llamativo porque es que el Pacto de Toledo, que es de donde debería brotar esa reforma de las pensiones para España, lleva por lo menos 4 meses sin reunirse y la última vez pues se reunieron para nada. Sí, efectivamente, y si a eso le sumamos que en la última aprobación del Gobierno en relación al salario mínimo interprofesional lo han hecho sin el consenso de la patronal, pues de nuevo pone de manifiesto esa falta de diálogo social y de consenso social tan necesario para sacar una reforma tan importante como es el factor de sostenibilidad de las pensiones. Ya. Bueno, ocurren varias cosas. Yo necesito que usted me cuente qué se llevan de aprendido los eurodiputados en general, sobre todo los extranjeros, cuando les explica el gobierno pues, que son los jueces los que están haciendo mal las cosas. Bueno, verdaderamente nosotros en relación a los jueces no hemos hablado mucho. Lo que sí hemos alertado es de los posibles futuros casos de fraude y de mal uso de los fondos y de la preocupación que tenemos sobre las distintas herramientas que se están estableciendo para prevenir esos casos de fraude y luego hemos alertado sobre la preocupación de que si se están rebajando las penas en el Código Penal, pues eso puede tener luego una consecuencia de, pues digamos, alguna manera de alentar ciertos crímenes que creemos que pueden estar vinculados con los fondos. Pero directamente de lo que es los jueces en España no hemos tenido conversación con los distintos ministros en ninguna ocasión. Señora Benjumea, lléveme usted de la mano. Ahora, cuando vuelvan al Europarlamento, ¿qué es lo que procede a hacer, visto lo visto en España? Pues mire, hoy hemos aprobado unas conclusiones preliminares, que es a las que le he hecho referencia, pero ahora viene el trabajo más serio y más importante. Nosotros hemos tomado buena nota de todas las reuniones que hemos tenido. Nos hemos reunido con el Gobierno, como le he mencionado, pero hemos tenido muchísimas reuniones con representantes de autónomos, de pymes, de empresas digitales, patronales, asociación de la banca, grandes consultoras, comunidades autónomas, representantes del mundo de la prensa. Hemos tenido reuniones muy profundas de entender cuáles son la problemática en la ejecución de los fondos. Hemos tomado buena nota de todo lo que se nos ha trasladado. Hemos visto también, esta mañana hemos estado con un proyecto, que es un proyecto pionero que está poniéndose en marcha, un proyecto, por cierto, que esperemos que salga adelante muy bien, porque nos ha parecido muy interesante, pero es un proyecto pionero y hemos tomado nota de todo. Y ahora se pone en marcha el procedimiento de elaboración del informe de la visita, que es un procedimiento totalmente transparente en el que se designa un ponente, presenta un borrador, a ese borrador se le presentan enmiendas,
y luego finalmente se vota en comisión el resultado de ese informe. Pero quiero resaltar que es un proceso tremendamente transparente, por lo tanto no se puede intuir que pueda haber ningún tipo de influencia, es decir, va a ser público desde el primer borrador hasta el último paso. Y lo que hablamos es a la comisión. Nosotros en ese informe hacemos una valoración del Estado miembro, hacemos una valoración de su gestión de los fondos en relación a los temas que ya previamente hemos identificado, sobre transparencia, sobre lentitud, sobre cogobernanza, sobre posibles brechas de Estado de Derecho, sobre los temas que le he comentado anteriormente. Y lo que hacemos es dirigirnos a la comisión y aprobar o no aprobar la gestión que hemos visto. Es un informe que va a llevar tiempo porque los procesos parlamentarios nuestros no son especialmente ágiles, pero que esperamos pues, que en los próximos meses esté listo y esté publicado. Doña Isabel Benjumea, ha sido un placer, ha sido muy reveladora esta charla y hemos empezado a entender dónde estamos y sobre todo lo que nos aguarda. Le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.